organismos susceptibles y a otros queremos evitar su resistencia. Entonces, bueno, empezaré de esta forma la plática. Bueno, primero quisiera decirles, o para que estén en contexto de la situación, qué es la tubulina, ¿no? La tubulina, donde se encuentran principalmente la alfa y beta tubulina, es el componente principal de los microtúbulos. Los microtúbulos, que son superestructuras, que tienen funciones súper importantes en la célula, ¿no? Como darle estabilidad, motilidad, por ejemplo, en parásitos, transporte, que aquí vemos la quinesina, que de hecho hasta hay un video ahí muy conocido, y la división celular en la mitosis. Siempre que nos muestran estas imágenes de la mitosis donde se ve el uso mitótico yendo hacia los centros del cromosoma, pues es tubulina, ¿no? Entonces, esta proteína es muy importante en el organismo, tanto en el humano como en parásitos, incluso hay un vestigio en bacterias. Esta tubulina, o la tubulina más bien, ¿cómo es que forma los microtúbulos? Bueno, los heterodímeros de tubulina se empiezan a aglomerar la alfa y la beta tubulina y empiezan a formar protofilamentos. Estos protofilamentos se van polimerizando hasta llegar a la formación del microtúbulo. Posteriormente, como es un equilibrio dinámico, se empieza a despolimerizar la tubulina para volver a completar ese ciclo, ¿no? Entonces, la idea es que la estructura debe estar, o bueno, la formación de los microtúbulos debe estar completamente dinámica todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí o cómo funciona el diseño de fármacos en esta proteína? Bueno, de la tubulina, en la alfa y la beta tubulina, se conocen varios sitios de unión de diferentes compuestos, dentro de los cuales los más importantes está, por ejemplo, el paclitaxel, el taxol, o está la colchicina, ¿no? Que son productos naturales, también la maitaicina, la vimblastina. Dentro de estas estructuras se conocen los desestabilizadores, como estos vimblastina, colchicina, pironetina, y tenemos a los estabilizadores, donde está el paclitaxel. Entonces, la idea de estos compuestos es evitar o bloquear este ciclo dinámico de la tubulina. Entonces, esta tubulina, algo que les tengo que decir de esta proteína, mejor dicho, es que ya es un blanco, digamos, lo antiguo, ya se conoce desde hace mucho tiempo. Sin embargo, es un caballo que todavía sabe muchos trucos, porque todavía hasta el año pasado se encontró un nuevo sitio en esta proteína. Yo me quiero enfocar en esta plática, principalmente en un desestabilizador de la tubulina, que es el carbendazim. El carbendazim y sus derivados. El carbendazim, que es este benzimidazol 2-carbamato de metilo, pues tiene varios derivados que son muy utilizados a nivel clínico, como es el mebendazol o el vendazol, todos los hemos utilizado para desparasitarnos, ¿no? También está el flubendazol, fenbendazol, oxibendazol, todos esos. Entonces son muy utilizados a nivel en personas o a nivel veterinario, ¿no? Sin embargo, el problema que tienen estos, que ya son compuestos, digámoslo, muy antiguos, es que tenemos unos desafíos en el tratamiento con ellos. Uno de esos desafíos que tenemos es que hay muchísimos parásitos que no son susceptibles al tratamiento con estos compuestos antiparasitarios, con estos benzimidazoles, y además de que están apareciendo bastantes parásitos resistentes. Ya sabemos que la resistencia a nivel incluso de bacterias y todo, pues es bastante complicado, entonces, bueno. Hay parásitos no susceptibles y que son muy importantes, por ejemplo, Toxoplasma gondii, causante de la toxoplasmosis, Plasmodium falciparum de la malaria, Leishmania mexicana de la leishmaniosis y Trypanosoma cruzi de la enfermedad de Chagas. También está Trypanosoma brucei de la enfermedad del sueño, ¿no? Entonces, bueno, pues estos compuestos no le pegan a ninguno de estos parásitos protozoarios, entonces tenemos un problema. También entonces les comentaba que han habido mutaciones en la beta-tubulina, que es donde se unen estos compuestos, en esta subunidad de beta-tubulina, y por lo tanto están adquiriendo resistencia y ya no están funcionando estos compuestos. Entonces, en unos 5 o 10 años dejaremos de usar albendazol, mebendazol, desgraciadamente. Entonces, ¿cómo vamos a abordar o cómo es que en el grupo de investigación estamos abordando estos problemas? Primero quiero platicarles de cómo vamos a abordar el problema de los parásitos susceptibles. Hace mucho tiempo se encontró que la orizalina, este compuesto que es una dinitroanilina, que los que hacen química farmacéutica, los que se dedican a la farmacia, pues ya la verán feo porque está medio rara la estructura, se puede ver que podría ser medio tóxica, pero bueno, se encontró que esto es un herbicida, se utiliza normalmente herbicida de acción preemergente para evitar el crecimiento de maleza en varios plantíos. Pero algo interesante de este compuesto que se encontró hace un tiempo y que de hecho todavía en este año se publicó un artículo donde se da la información de la actividad en Plasmodium falciparum,
Tienen actividad antiprotozoaria. Esta dinitronilina tiene actividad antiprotozoaria y da muy buena actividad contra todos estos parásitos protozoarios. Incluso como se vio que con Trypanosoma cruzi y Plasmodium falciparum funciona bastante bien, se propuso como una nueva molécula prototipo para diseñar compuestos contra estos parásitos. Entonces, algo también que es interesante de esta es que tiene baja toxicidad en mamíferos. De hecho, se ha evaluado en células Vero, en macrófagos, en eritrocitos, se ha evaluado en varias células y no presenta toxicidad. El problema que podría tener, digámoslo así, es que no actúa sobre parásitos que ya son resistentes a los que ya son susceptibles a los benzimidazoles, como Giardia intestinalis o como C. elegans o Haemonchus contortus, todos los nemátodos, ¿no? Pero bueno, eso no va a ser un problema, eso lo vamos a resolver después. Entonces, ¿qué más se sabe de esto? Ya sabemos que tienen actividad antiprotozoaria la orisalina, pero también lo que podemos saber, o lo que ya se encontró, es que se une a la alfa-tubulina. Se hicieron estudios de mutagénesis química, el grupo de Morissette se encargó de hacer estudios de mutagénesis química y encontró que las mutaciones que causaban resistencia al tratamiento con la orisalina en el parásito se encontraban en la alfa-tubulina. En la beta-tubulina no pasaba nada, todo era en la alfa-tubulina. Aquí de color rojo son las mutaciones más importantes, donde al mutar ese residuo aumentaba a más de 30 micromolar la concentración inhibitoria 50, y en azul las que, bueno, realmente la diferencia fue muy pequeñita. Algo interesante también es que es un herbicida, ¿no? Como lo había comentado, y lo que hicieron el año pasado, el grupo de Chen, fue encontrar, hacer un análisis de secuencias para ver por qué sí le pegaba a los protozoarios y a plantas, como Lolium rigidum, por ejemplo, y por qué no se unía a la alfa-tubulina de Giardia intestinalis o del humano, ¿no? Entonces vieron que en la posición 202, cuando tenemos un residuo pequeño, se puede unir la orisalina, pero cuando hay una fenilalanina, no se une la orisalina. Entonces, bueno, ahí nos daban un poco de datos. Eso salió el año pasado. Sin embargo, a pesar de todo esto, pues no podemos hacer un diseño racional de un compuesto a partir de esta dinitronilina debido a que no conocemos dónde se une. Se han hecho varias modificaciones, diseños basados en el ligando, pero no se ha podido mejorar la actividad debido a esto, ¿no? Entonces, hasta la fecha no conocemos el sitio de unión de la alfa-tubulina, en la alfa-tubulina de la orisalina. Entonces, este es un problema. Es por eso que necesitamos apoyarnos de los métodos computacionales, pero aquí sí quiero hacer mucho hincapié en algo, para que quede claro. Un método computacional sin un sustento experimental no sirve. Ya sea que ustedes se basen en resultados experimentales para defender su propuesta computacional o que de su propuesta computacional tengan que hacer la demostración experimental. Tienen que ir de la mano los dos. Entonces, estos no van separados, hay que juntarlos. Entonces, todo lo que hicimos fue siempre comparado con datos experimentales, empezando por la distribución de las mutaciones. Dijimos, ¿dónde se encuentran las mutaciones? Hicimos el análisis, determinamos todos los tipos de mutaciones que se habían encontrado y lo que logramos localizar fue que la mayoría de ellas se encontraban justamente en el sitio de la pironetina en la alfa-tubulina. Entonces se nos hizo interesante y dijimos, bueno, pues pareciera o podría ser que la orisalina se uniera ahí. ¿Por qué antes no lo habían detectado si ya tiene tiempo que se estudiaba la orisalina? Pues porque tiene como 5 años que se resolvió la estructura cristalográfica de la pironetina unida a la alfa-tubulina. Entonces la pironetina es esta lactona que de hecho se une covalentemente a la alfa-tubulina en la cisteína 316 y bueno, pues también estructuralmente dicen no se parece tanto a la orisalina. Sin embargo, cuando hicimos el estudio de acoplamiento molecular encontramos cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, que los sustituyentes de dipropilamina se localizaban justamente en esta cavidad hidrofóbica donde también se introduce este sustituyente hidrofóbico de la pironetina. Esta región donde tenemos un metoxilo y un hidroxilo son donde se localizan los grupos nitro, que es como un bloqueo de agua, que así lo conocemos. Y en esta parte, esta es la entrada de la alfa-tubulina, la entrada del sitio de la pironetina. Entonces aquí se acumula una gran cantidad de agua, por eso tenemos grupos más hidrofílicos, como en el caso de la orisalina sería la sulfonamida. Entonces dijimos, bueno, pues pareciera que sí es el sitio, o sea, todo apunta a que sí es el sitio. Sin embargo, no nos quedamos ahí e hicimos más estudios. Lo que hicimos fue emplear una metodología que se llama wrap and shake o envolver y agitar, que lo que consiste es agarrar a la proteína y llenarla completamente o rodearla completamente de este ligando. Entonces, empleando simulación molecular, vamos liberando a las moléculas que no son tan afines hasta quedarnos con los sitios más probables. De este estudio hicimos por triplicado, empezamos llenando, se unían como más de 200 orisalinas al sitio,
y al final ya quedamos como con 15 sitios. Al final del total de las 3 réplicas fueron 15 sitios. Después hicimos un análisis de simulación molecular, un análisis energético con la simulación molecular, y encontramos que efectivamente el sitio 1, que es el sitio de la pironetina, es donde tenía mayor afinidad de ligando. Por lo tanto, tenía sentido que fuese ese el que le gustaba, ¿no? Eso respaldaba más la teoría de que es el sitio de la pironetina. Entonces, siguiendo esta vía, lo que hicimos fue, bueno, ya que sabemos que es el sitio que más le gusta, vamos a hacer una caracterización dinámica. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis de contactos, de todos los contactos que tiene la orizalina con todos los residuos del sitio, y aquí arriba les marco los residuos que tienen mutaciones reportadas experimentalmente. Entonces encontramos que la orizalina contactaba varios de los residuos que tienen información de mutaciones. También hicimos un análisis de interacciones hidrofóbicas, porque nos interesaba saber qué pasaba con la propilamina. Y encontramos también que la orizalina podía interactuar con la fenilalanina 255. Aquí nosotros, aunque es una interacción que nosotros denominamos una interacción de apilamiento pipí, que conocemos como apilamiento pipí, hay que tener mucho cuidado al hacer esta descripción debido a que estamos utilizando métodos de mecánica molecular y la mecánica molecular no describe recientemente esas interacciones. Así que por eso hicimos solo un análisis de distribución sobre el contacto. También encontramos el modo de unión más probable de la orizalina después de 3 réplicas de simulación de 200 nanosegundos y aplicamos una técnica novedosa que bueno, ya es antigua, pero hasta ahora se puede utilizar debido al uso de GPUs y de procesadores, que es Free Energy Perturbation, que es utilizar transmutación atómica para calcular la energía libre de unión del ligando. Esta es una técnica bastante útil y lo hicimos con las poses más probables del ligando. Entonces aquí hicimos la caracterización de cómo interactúa la orizalina con el sitio, pero también nos interesaba ver cómo interactuaba con las moléculas de agua. Entonces lo que vimos es que en la orizalina, las moléculas de agua, que esta sería la entrada del sitio, todas interactúan con la sulfonamida. Entonces tiene una explicación de por qué está la sulfonamida ahí, ¿no? Y también lo que sucede es que los grupos nitro del nitrobenceno no permiten que esas moléculas de agua ingresen al sitio hidrofóbico donde está la dipropilamina. Entonces también tiene un sentido lógico esa parte. Hicimos ese análisis de contactos y pudimos identificar eso. También vimos que había una molécula de agua estructural que permanecía todo el tiempo en este kink de la hélice. Se nos hizo muy interesante porque esa interacción con los grupos nitros permanecía a lo largo de la simulación. Y lo más interesante es que esa molécula de agua estructural está en el cristal de la pironetina, o sea que sí es importante esa molécula de agua y ahí se demostró. Entonces, bueno, este estudio ya lo publicamos, se publicó este año en el ACS Omega, pero algo que también quería mencionar aquí que es importante comparar es que el sitio que propusimos de la orizalina es el mismo sitio de los benzimidazoles, pero en la alfa-tubulina. O sea, se encuentran en la misma posición y de hecho si superponemos los sitios de la alfa y la beta-tubulina, vemos que son prácticamente igual. Las diferencias es que el sitio es un poquito más hidrofílico en los benzimidazoles y por eso no ingresa la dinitroanilina. Algo que también quiero mencionar aquí, que es un trabajo que se hizo con la doctora Alicia y el doctor Castillo ya hace 10 años, que hicimos la propuesta de los benzimidazoles, propusimos nosotros el sitio de los benzimidazoles en la beta-tubulina. Años después se comprobó por cristalografía que habíamos acertado, que sí le habíamos atinado al sitio. Ahora esperamos que con la orizalina sea lo mismo, que pronto salga el cristal y que pues, sí sea el sitio que propusimos, ¿no? Entonces, de este estudio no nos quedamos ahí, todavía nos quedaba la espinita de qué pasa con las mutaciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las mutaciones y cómo afectarían la unión de la orizalina? Entonces, aquí hay 2 vías, en la tubulina y en muchas proteínas, digo, no solo quiero particularizar en la tubulina, hay 2 formas en las que podemos afectar a la unión de la orizalina, ¿no? O del ligando. En este caso es modificar justamente la afinidad del ligando. Para eso vamos a evaluar el cambio de la afinidad a causa de una mutación y también ver el efecto de la estabilidad de la proteína. Es cómo afecta en el plegamiento, en la estabilidad de la estructura, una mutación. Entonces, bueno, dijimos vamos a seguir estos 2 pasos, vamos a ver cómo afectan las mutaciones. Entonces, lo primero que hicimos fue utilizar este ciclo termodinámico. Este ciclo termodinámico en el cual nosotros evaluamos los estados APO y HOLO de la forma wild type y de la forma mutante, ¿no? Experimentalmente, y todos los predictores que hay en línea, lo que utilizan es calcular a partir de la afinidad del ligando en la wild type y la afinidad de la mutante, del ligando en la mutante, a través de esa diferencia calcular esta doble diferencia, ¿no? Y entonces eso te permite saber
pues a quién se une mejor, ¿no? Si le gusta más unirse a la mutante o unirse a la wild type. En este caso esperaríamos que pues, le gustara más unirse a la wild type, ¿no? Sin embargo, pues en este caso en el grupo estamos interesados justo en los métodos recientes de simulación molecular, entonces quisimos completar este ciclo haciendo la evaluación de esta otra parte, ¿no? Que sería por medio de transmutación atómica. Aquí lo que hicimos es que de la proteína en su forma APO, hicimos la transmutación de los residuos de su forma wild type a su forma mutante, en la forma APO y en la forma HOLO. Y con base en esa diferencia, entre estas diferencias de energía, podemos también obtener el mismo valor, o bueno, una diferente aproximación. ¿Cómo se vería esto? Que bueno, nosotros tenemos nuestro ligando, así se estaría moviendo, y poco a poco iría desapareciendo el residuo. Entonces nosotros evaluamos qué efecto tiene la desaparición de ese residuo a nivel energético. Claro, así no se ve, mis alumnos ya me están viendo feo porque sí, así no se ve en la simulación, lo vemos nosotros con un número nada más que cambia, pero pues bueno, así nos gusta imaginarlo. Entonces, nosotros a partir de ese estudio obtuvimos estos valores, ¿no? Aquí tenemos todas las mutaciones, aquí tenemos la diferencia de energía en la afinidad a causa de la mutación, y lo que estamos evaluando es un valor positivo, nos dice que la mutación afecta la afinidad del ligando, mientras que un valor negativo nos está diciendo que la mutación mejora la afinidad del ligando. Entonces, algo que nos llamó de la atención es que pues, la mayoría de ellos, tanto usar este predictor en línea que hace la primera vía que les mostré, tanto este PMX, que es los métodos de dinámica molecular con transmutación atómica, predicen casi lo mismo, casi todas las mutaciones son desestabilizadoras en su mayoría. Pero las que más nos llamaron la atención fueron estas dos, la leucina 136-afenilalanina y la valina 202-afenilalanina. Esta primera porque cuando ocurre la mutación en Toxoplasma gondii, pues aumenta la concentración inhibitoria de 50 hasta 35 micromolar. Mientras que el caso de valina 202-afenilalanina, nos interesa bastante debido a que es lo que sucede en plantas. Entonces esto le explicaría a los que se dedican a esta parte de los herbicidas por qué está sucediendo, ¿no? Algo que llamó nuestra atención aquí al ver esto, también dijimos, bueno, pues eso tiene mucho sentido. Sin embargo, hay 3 mutaciones que no tienen sentido. Al hacer el estudio con estas 3, ninguno de los 2 métodos nos logró decir, bueno, ¿qué está pasando? No están afectando al parecer la afinidad del ligando. Entonces, ¿qué están haciendo estas 3 mutaciones si son tan importantes en Toxoplasma gondii, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue, bueno, seguramente están afectando la estabilidad de la proteína. Aquí entró en juego mi alumno Carlos Flores León, que él se dedicó a hacer, Charlie se dedicó a hacer estos estudios, y aplicamos de nueva cuenta, como nos gusta esta parte termodinámica, aplicamos nuevamente un ciclo termodinámico, ¿no? En este caso, igual a nivel experimental, se evalúa la diferencia de energía, bueno, la energía libre de Gibbs en la wild type, en la mutante. Aquí estamos viendo su forma desplegada, su forma plegada, y entonces por medio de estudios experimentales se puede determinar la desestabilización de la proteína y se puede calcular esa doble diferencia de energía, que en este caso sería esta ecuación, ¿no? Sin embargo, nosotros, aplicando otra vez simulación molecular, lo que hicimos es calcular la otra parte del ciclo, ¿no? Que en este caso consistiría en transmutar el residuo de su forma desplegada, de su forma wild type a su forma mutante, y en su forma plegada igual wild type a mutante. Para estos sistemas nos vimos ya más fancies y usamos sistemas de simulación muchísimo más complejos, en el cual ponemos la forma plegada y usamos solo un tripéptido simulando la forma desplegada. Y aquí transmutamos de la wild type a la mutante y esta de la mutante a la wild type y calculamos rápidamente la energía. Bueno, digo rápidamente entre comillas porque tarda bastante. Y entonces con eso podemos obtener esa diferencia, ¿ok? Esta metodología, cabe mencionar que ya la había utilizado yo hace varios años, bueno, hace un par de años, no varios, un par de años, con una proteína que es la cristalina, que es la que se agrega en cataratas, y aplicamos esa metodología y vimos que a nivel experimental, que eso ya lo comprobó tanto la doctora Liliana Quintana como el doctor Miguel Costas en este artículo, que efectivamente podía predecir correctamente la desestabilización de la proteína. Entonces, bueno. Ok, entonces siguiendo con el tema de la tubulina, lo que hicimos fue utilizar este método de transmutación atómica y compararlo con muchos servidores que existen que evalúan la primera ruta de este ciclo termodinámico. Entonces, bueno, lo que encontramos aquí es que tanto la mutación de treonina 239 por isoleucina o valina 252 por leucina realmente tenían unos cambios
como diría el doctor Miguel Costas, marginales en la energía. Realmente no nos puede decir si realmente está desestabilizando o estabilizando. El que vemos muy claro es la mutación de arginina 243 por serina. Ahí sí vimos que en casi todo se predecía que desestabilizaba a la estructura. Esto se nos hizo raro porque dijimos, esperábamos que la estabilizara, no que la desestabilizara, pero para eso seguimos estudiando. Entonces, bueno, ¿y qué pasó con las otras dos mutaciones? Ahora lo que hicimos fue evaluar la entropía vibracional. En la entropía vibracional lo que vimos es qué tanto afecta la flexibilidad de la proteína esta mutación. Y encontramos que estas dos mutaciones, la treonina 239 por isoleucina y B252L, lo que hace es reducir significativamente la flexibilidad de la proteína. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Que entonces la proteína no va a poder abrir este sitio críptico. Es decir, si llega a la orisalina, no va a tener esa flexibilidad para poder ingresar a la cavidad. Por su parte, la arginina 243S, como ya lo habíamos visto en los otros ejemplos, bueno, en el caso del cálculo de la energía, pues al contrario, aumentaba muchísimo la flexibilidad del sitio. Entonces, bueno, dijimos, bueno, estas seguimos sin explicar por qué, estas ya entendemos por qué pueden causar resistencia, pero estas no entendemos por qué si todos nos dicen que aumenta flexibilidad. Entonces, lo que hicimos fue simulaciones de dinámica molecular convencionales, y nos dimos cuenta que esta arginina, su importancia que tiene, es que interactúa mediante puente salino con el glutámico 27. Entonces, esta interacción de puente salino, si nosotros hacemos, este caso sería la wild type, lo evaluamos hicimos 2 réplicas de 500 nanosegundos, o sea, un microsegundo de simulación, vimos que esa interacción se mantenía durante todo el tiempo. Sin embargo, cuando muta por serina, se pierde esa interacción. No vuelve a aparecer una interacción ni de puente de hidrógeno ni de ningún tipo entre la serina y la arginina. El glutámico 27, perdón. Entonces dijimos, bueno, pues eso está extraño, evidentemente ya sabemos por qué cambia la flexibilidad, pero entonces al hacer el análisis de fluctuación, comparamos la fluctuación de nuestras estructuras wild type con las mutantes, vimos por el residuo, analizamos por residuo todos los loops que se involucran, incluido el loop que permite la entrada de la orisalina al sitio, y encontramos, o esperábamos, mejor dicho, esperamos encontrar que la mutante aumentara la flexibilidad del sitio. Esperamos un valor negativo aquí. Aquí estamos haciendo la wild type menos la mutante, esperábamos un valor negativo de flexibilidad, de fluctuación. Se nos hizo muy extraño y dijimos, pues bueno, entonces no está aumentando flexibilidad, ¿qué es lo que está pasando? Seguimos analizando las simulaciones y encontramos que lo que pasa es que cuando pierde la interacción de puente salino esta arginina con este glutámico, sí podría aumentar la flexibilidad, pero lo que hace es que la hélice, esta hélice H7 que se encarga de abrir y cerrar el sitio, lo que hace es automáticamente cerrarse. Analizamos el kink de la wild type y la mutante y vimos que sí aumenta mucho el grado de inclinación de esta hélice y lo que está haciendo entonces es bloquear el sitio. Al analizar la cavidad del sitio, cómo ocurría, veíamos que sí, efectivamente, si nosotros dejamos la proteína con el sitio críptico abierto sin ligando y hacemos simulación molecular, eventualmente se va a cerrar ese sitio. Sin embargo, cuando está esa mutante, se cierra muy rápido, automáticamente quiere cerrar el sitio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Esto sí aumenta la flexibilidad de esta mutación, pero lo que hace es forzar el cierre del sitio de unión. Por eso es una mutación de resistencia. Entonces, con toda esta información, pues los que más nos llamaban la atención era justo estas dos mutantes que sí afectan la afinidad del ligando y estas 3 mutantes que lo que hacen es reducir en este caso, aumentar la estabilidad de la proteína o bloquear el sitio de ingreso del ligando, ¿no? Este artículo lo acabamos de enviar, ya está en revisión, entonces esperemos que pronto nos manden las correcciones. Ahora, platicando un poquito, siguiendo con este tema, Charlie siguió estudiando esta parte de los compuestos, de las dinitroanilinas, y lo que hizo él fue evaluar derivados de la orisalina, en este caso, qué pasaba cuando hacemos una extensión de estructura poniendo un grupo fenilo y haciendo una homologación en las cadenas de dipropilamina. Estos experimentalmente ya se han sintetizado y evaluado contra la leishmania. Entonces ya sabemos que sí actúan, lo que queríamos ver era cómo actuaban. Entonces se ajustan perfectamente al modelo. También lo que hizo Charlie en su tesis, o está haciendo en su tesis de licenciatura, es evaluarlo con especies susceptibles como Plasmodium y Leishmania, y no susceptibles como Giardia y el humano, tratando de comprender cómo sucede esto, ¿no? Algo más que hizo Carlos en su tesis fue aplicar una nueva técnica que estamos muy interesados en seguir utilizando, que es para determinación de cinética, que en este caso queremos calcular tiempo de residencia de ligandos en el sitio, calcular K-OFFs. Entonces lo que aplicamos aquí son metodologías de dinámica molecular acelerada que se llaman TAU-RAMD, que es Random Acceleration Molecular Dynamics, y en estas TAU-RAMD lo que se hace es aplicar simulación molecular
Aplicamos varias, por ejemplo, en este caso, simulaciones de 200 nanosegundos, hacer varios grupos y hacer réplicas de estos grupos con simulaciones más pequeñas y luego hacer trayectorias de pool, en lo cual involucra yo jalar con diferentes vectores de fuerza y dirección al ligando para calcular cuánto tiempo está ese ligando en el sitio. Esta aproximación, de hecho, para compararla, porque necesitamos un punto de comparación, no hay información con la tubulina, lo que se hizo fue, junto con Miguel, Carlos y Miguel, lo que hicieron en la distancia corta de Miguel, es estudiarlo con la sinasa P38-alfa, que es otra proteína que estamos interesados, que está involucrado en el adenocarcinoma pancreático. Y aquí lo que se hizo, bueno, sí teníamos resultados experimentales con la P38-alfa, aplicamos la metodología que se estuvo desarrollando en la tesis de Carlos, y al hacer la comparación del menos logaritmo de la constante de disociación K-off calculado con la experimental, veíamos que sí hay una correlación. Evidentemente queremos aumentar el número de puntos, porque 5 puntos pues, se ven bien, pero queremos todavía aumentar las evaluaciones de este punto. Lo que nos dice, pero aún así el método es bastante útil, ¿no? Entonces, eso lo estamos aplicando. Todo esto que les platiqué es justamente para identificar nuevos compuestos que puedan ser utilizados para estas parasitosis, ¿no? Que no son susceptibles los parásitos. Entonces estamos estudiando todavía eso. Por otro lado, en el caso de los parásitos resistentes, que es otros proyectos que tenemos ahí, bueno, de esto se ha encontrado que, por ejemplo, en este caso es el nocodazol, pero bueno, todos los derivados del carbendazim, existen mutaciones que generan resistencia al tratamiento con estos fármacos. Hay dos mutaciones que son importantes, la mutación del glutámico 198 por alanina y la mutación de la fenilalanina por tirosina. Estas dos mutaciones generan resistencia en parásitos. Entonces, nosotros lo que queremos ver es cómo podemos solventar este problema, ¿no? Cómo podemos evitar este problema de resistencia. Y para eso, de nueva cuenta, nos basamos en estudios previos experimentales. En este caso estamos utilizando dos compuestos de referencia para empezar nuestro diseño, que es la azoxamida, que es un inhibidor covalente irreversible, y el dietofencar, que este es un inhibidor no covalente. Ambos son compuestos que tienen actividad fungicida, que tienen actividad contra botrytis cinerea, que se utiliza para el tratamiento de hongos en cultivos de frutos. Y bueno, entonces esas dos dijimos están bastante interesantes y las vamos a utilizar. ¿Pero por qué son interesantes? Porque se ha encontrado que cuando ocurre la mutación glutámico 198 alanina, que es la más preocupante, que es la que ya está apareciendo con mayor frecuencia, la azoxamida y el dietofencar no tienen problema con esa mutación. Se siguen uniendo a la tubulina y siguen teniendo el efecto inhibidor de la polimerización. Entonces, bueno, dijimos vamos a basarnos en estas moléculas, hay que saber qué es lo que está sucediendo con estas moléculas para poder diseñar nuevos compuestos. Otra vez el problema que tenemos aquí es que no se conoce todavía el sitio de estos compuestos, no sabemos a dónde se unen, pero tenemos varias ideas, de nuevo, gracias a la información experimental, tenemos tips, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la azoxamida, que es la que más estamos trabajando ahorita, sabemos que hay muchos datos que indican que la azoxamida se une a la cisteína 239. Entonces, bueno, ya dijimos, bueno, ya sabemos dónde se une. Se han hecho ya estudios de acoplamiento molecular de la azoxamida en la tubulina, el problema es que nunca se habían hecho de forma covalente, debido a que hacerlo de forma covalente es un poquito más complejo, y eso fue trabajo de Andrés, que hizo su estancia estudiantil en el grupo. Entonces Andrés se dedicó a hacer el acoplamiento molecular covalente de estos compuestos y hacer las simulaciones de dinámica molecular, que no les puedo presentar en este momento porque apenas estamos escribiendo el manuscrito y pues esperamos que este año quede. Pero hacer estas simulaciones son bastante complejas porque hay que hacer una serie de parametrizaciones, que lo reconozca el campo de fuerza como residuo, corroborar con todos los datos de análisis experimental y todo que estemos realizando el estudio de forma correcta. Y entonces, bueno, pero fue un estudio bastante arduo que se aventó Andrés. Y junto con Efren, lo que están haciendo ahorita ellos dos es evaluar el efecto de las mutaciones. Andrés lo está haciendo con este inhibidor covalente de la azoxamida y Efren está estudiando al carbendazim. Entonces, bueno, algo que hicimos, ya mostrándoles bueno, lo que vimos del efecto del cambio de la afinidad por efecto de las mutaciones, esto es igual. Cuando hicimos el análisis de varias mutaciones que están reportadas, encontramos lo que esperábamos, ¿no? Que fue algo bastante bueno. En este caso, la mutación de glutámico 198 por alanina no afectó la unión de azoxamida, no afecta para nada la azoxamida. En cambio, cuando le pusimos una lisina, para ver qué pasaba con la lisina que ocupa más espacio en el sitio, ahí sí afecta la afinidad. Y cuando le ponemos una valina, pues incluso aumenta la afinidad. Esto está bastante interesante porque sí son datos experimentales que confirman eso. Y el efecto que creemos que es esto es pues por las características hidrofóbicas que tiene el sustituyente, ¿no?
En el caso del carbendazim, bueno, también hizo los estudios EFREN y efectivamente encontramos que cuando se muta el glutámico 198 por alanina, se pierde totalmente la interacción, ¿no? Entonces está bastante interesante eso. Algo interesante también de usar la soxamida y el ditofencar, más bien principalmente la soxamida, es que cuando comparamos con isoformas de tubulina de humano, la única que nos podría preocupar, porque tiene alanina en la posición 198, es la isoforma 6, que es la que se encuentra en leucocitos. La ventaja de esta es que en su posición 239 tiene serina y no se va a unir la soxamida a ese sitio. Entonces, no le pegaría a humano. Entonces, esperamos que eso funcione. Entonces, de esa parte, solo les quería comentar cómo vamos con el avance de los parásitos no susceptibles. Ya tenemos la idea con la orisalina y pensamos trabajar justamente en modificaciones estructurales a la orisalina. Queremos también comprobarlo de forma experimental. Y seguiremos trabajando con la parte de los parásitos resistentes con la soxamida y el ditofencar, ¿no? Que son trabajos que están realizando trabajo de tesis de EFREN y trabajo que hizo en la estancia Andrés. Entonces, bueno, ya para terminar la plática, les quiero hablar de los proyectos de colaboración que también tenemos en el grupo, un poquito además de lo que hacemos en este grupo. Los proyectos de colaboración que hemos tenido ha sido, por ejemplo, con la doctora Laura Domínguez. En un primer proyecto lo que hicimos fue evaluar, hacer un análisis de espacio químico de moduladores inhibidores de la gamma secretasa, que es una enzima que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, hicimos un estudio y publicamos eso en el ACA's Chemical Neuroscience. También, en este año hicimos un estudio de inhibición de la agregación de la cristalina, que es una proteína, como les comentaba, que se agrega en el ojo y es la causante de las cataratas. Entonces evaluamos un compuesto natural que es la morina, que de hecho ya experimentalmente, como les digo, todo es con respaldo experimental, se confirmó que se unía e inhibía la agregación de las cristalinas. Entonces hicimos un análisis energético para ver cómo funcionaba la inhibición de la agregación utilizando varios planos conformacionales de la proteína. También hemos colaborado con otras universidades, como por ejemplo con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el doctor Gabriel Navarrete, en el cual hicimos un estudio de moduladores de receptores de PPAR gamma y PPAR alfa para tratamiento de diabetes, donde aquí se hicieron simulaciones de dinámica molecular e incluso se propusieron nuevas cosas, se le hicieron propuestas al doctor para modificaciones de sus estructuras. También hemos colaborado con el doctor Michel Espinosa Fonseca en la Universidad de Michigan. En este caso estamos haciendo la evaluación de la interacción de las estatinas con una bomba de calcio llamada cerca. Estamos viendo cómo estas estatinas modulan esa actividad de cerca. El primer trabajo, de hecho, que también salió publicado, lo desarrolló Carlos. Carlos se dedicó a hacer las simulaciones de dinámica molecular y también a estrenarlo en las publicaciones a Charlie. Y en la parte de inhibidores de cerca está trabajando Andrés, que de hecho ya está por enviarse este artículo. También cabe mencionar que ahorita Andrés justamente se fue a hacer una estancia con el doctor Michel para continuar los estudios de forma experimental. Está aprendiendo Western Blot y está aprendiendo todo allá en Michigan. Y ahorita se encuentra en un congreso en Calgary, en Canadá, exponiendo los resultados que hizo de forma computacional y experimental. También hicimos una colaboración el año pasado con el grupo del doctor Francisco Hernández, junto con Ulises y Diego. Hicimos una propuesta, o más bien hicimos una caracterización dinámica del masitinib en la proteasa principal del virus de SARS-CoV-2. Aquí, de nueva cuenta, utilizamos un cristal, ¿no? Nosotros algo que evitamos desde un principio cuando nos reunimos los cuatro es no queremos proponer nada, porque ya todos proponen, y hay que confirmar que eso funcione. Entonces, lo que hicimos fue utilizar un cristal, donde ya estaba el masitinib cocristalizado en la proteasa principal, hicimos la caracterización dinámica, y de hecho fuimos muy claros en eso, para comprender más o menos cómo se unía el masitinib en el sitio, ¿no? Entonces aquí nos pusimos a entender qué eran las características importantes para que se uniera el masitinib y cómo podíamos nosotros proponer nuevos compuestos a partir de este. A partir de esa idea de ese artículo que salió el año pasado, es que actualmente estamos trabajando todo este grupo. Somos del Colegio de Química Farmacéutica, el doctor Francisco, la doctora Alicia, el doctor Rafael y el doctor Alfonso Lira. Junto con Ulises y Diego, nos hemos juntado, y se juntaron ellos también, para hacer la síntesis de los compuestos. Ya sintetizaron análogos del masitinib, se hicieron simplificaciones estructurales, variaciones de anillo, modificaciones de anillo, y pues ya se tienen los compuestos, ya se caracterizaron. De hecho, la caracterización de masa se hizo gracias al Instituto de Química con el doctor Roberto Martínez y la doctora Rosa María Chávez. La parte de evaluación biológica
se está haciendo igual aquí en la Facultad de Química con el doctor Manuel Gutiérrez y con la QFB Emilia Gutiérrez, son los que se encargan de hacer la evaluación de la inhibición de la proteasa principal. Y el problema que teníamos aquí era que las modificaciones estructurales que estábamos haciendo era únicamente para conocer cuáles son las interacciones prioritarias del masitinib en la proteasa. Entonces quitamos varias cosas que le permitían solubilidad. Entonces, como ya son unas piedras los compuestos, pues evidentemente recurrimos a la doctora Viridiana y a su alumno Francisco para que nos ayudaran a solventar este problema, ¿no? Pero bueno, ya para terminar, solo quiero agradecer al PAIP, a la de GAPA y a la supercomputadora MISLI pues, por todo el apoyo, tanto económico y por darnos tanto tiempo de simulación. También quiero agradecerle a todos mis alumnos que ahí están. Nos quitamos el cubrebocas afuera para que pudiéramos tomarnos la foto. En este caso, Johan y Luis Fernando pues están encargando de diseñar compuestos también contra tubulina, pero para este caso estamos enfocándonos en cáncer. Andrés, que está haciendo la parte de cerca y que está haciendo lo de la soxamida también. Charlie, que está haciendo toda esta parte de cinética y que ya se va a titular pronto, ¿verdad? Miguel, que es un invitado, es alumno del doctor Andrés Navarrete, pero está haciendo una estancia estudiantil justamente para aplicar sus conocimientos a P38 alfa, y Efraín, que está estudiando lo del dietofencar. También a Félix, que hizo una estancia estudiantil, Armando, que estamos estudiando en este caso inhibidores de transportadores en bacterias, y Mariano, que es alumno del doctor Mario Figueroa, que también está de visita, aprendiendo métodos computacionales para proponer nuevos compuestos, productos naturales contra la proteasa principal del virus SARS-CoV-2. Y pues bueno, les agradezco a todos ustedes su atención. Doctor Rodrigo, gracias por esta plática tan pertinente. Abrimos nuestra sesión de preguntas. Por ejemplo, en este caso, no recuerdo cómo lo hizo el grupo de Morissette, porque ese ya tiene tiempo lo que lo hicieron. Bueno, pero para el caso de las energías, lo único que sería, pues serían por análisis de Fred o algo así, pero tal cual la energía libre de unión no se ha calculado de forma experimental. O sea, lo que tenemos es la referencia del efecto que tiene la mutante sobre la afinidad, y con eso nos damos una idea, ¿no?, de cómo podría afectar, qué tanto. Experimentalmente, esa es una muy buena pregunta, doctora. Tendríamos que sí, sería yo creo que con análisis, nada se me ocurre análisis de Fred, podría ser, pero sí tendríamos que... Sí, esa parte sería más adelante y tendremos que justamente acompañarnos de alguien experimental, ¿no? No, gracias a usted, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, hola, bueno, primero felicitarte, Rodrigo, excelente trabajo, no solo este, sino otros proyectos que he visto que publicas. Pensando en esto de la resistencia, ¿has pensado en los antimicrobianos? Básicamente estamos ante el reto de la resistencia antimicrobiana, entonces, sí. ¿Ya tienes ubicado en qué caso que trabajas? Gracias. Sí, de hecho, en este caso, justamente, gracias maestra por la pregunta, maestra Socorro, justamente también estamos interesados en esta parte de las bacterias, ¿no?, que es algo que, como dice, se viene ya muy cercano a esa siguiente pandemia. De hecho, estamos tratando de empezar a trabajar justamente con Armando, la parte de los transportadores, estudiar eso. También estamos asociándonos con personas en el Instituto de Química que están trabajando con la proteína Fabi, que ahí queremos también empezar con el diseño. Y también con una proteína que es como un vestigio de la tubulina, que es la FTCZ, que también vemos que podríamos inhibir en este caso, o inhibir su polimerización en el caso de las bacterias resistentes. Entonces, sí estamos abordando también cómo podríamos solventar este problema de la resistencia en bacterias. Ahorita quisimos empezar con un tema que podríamos avanzar o que teníamos ya mucho sustento experimental y irnos acompañando de gente que haga los ensayos más adelante, ¿no?, en la parte de bacterias y así. Pero sí, sin duda es creo que lo que se viene, ¿no? Felicidades, Rodrigo. Gracias, doctor. Trabajo. Gracias. Ok, sí, cierto. Tengo una duda. Sí, doctor. 2, 3 veces has comentado que evitas la resistencia, o sea, ¿cómo es que se está evitando? Porque esto depende
microorganismo y tal. Claro, sí. Claro. ¿Tres veces lo mencionas en Sí. correctamente o Sí, no, evidentemente aquí, o sea, más que evitar la resistencia sería, pues darle la vuelta a la resistencia, ¿no? Porque, o sea, aquí lo que estamos haciendo es buscar moléculas cuyas, en este caso, por ejemplo, de los parásitos resistentes, moléculas que no les vayan a afectar las mutaciones que generaban resistencia normalmente hacia un grupo, como los benzimidazoles. Tratamos de encontrar moléculas que no le importe esa interacción y de tal forma darle, digamos, más bien la vuelta, ¿no?, a ese problema. Entonces, más bien sería por ahí, ¿no? No sé. Ujú. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante tu presentación, excelentemente presentada como siempre. Yo te tengo tres preguntas, Sí. un poquito nada más. La primera es la consideración de la orizalina, dado que tiene una sulfonamida, no está hidratada cuando va a entrar. Se calculó el proceso de la pérdida de agua para después unirse al receptor. Sí, claro. Sí, de hecho, el problema que tiene justamente la orizalina, cuando hacemos los cálculos, gracias por la pregunta, de hecho es muy buena, cuando se hacen los cálculos de transmutación atómica y se hacen también en Free Energy Perturbation, lo hacemos de la orizalina en agua, rodeada completamente por agua, por justamente esta capa de agua que podría tener. Entonces sí se considera dentro de este cálculo la energía de solvatación. Entonces, Desolvatación. sí, sí, esa consideración sí se tiene dentro de la ecuación cuando hacemos el cálculo. Ujú. O sea, como no lo presentaste, dije, no, yo creo que eso está entrando Sí, hidratada. todo entonces hay que hidratado, sí. considerar ese proceso, esa pérdida. La otra es con relación a la 14, tu transparencia 14. Tengo una curiosidad con esa balina que presentas ahí en tu gráfica de transmutación, la balina 4L, Ajá. que no la mencionaste, de hecho no las tienes marcadas, pero creo que Sí. más adelante hay otra balina que Ujú. también es responsable. Los números no me acuerdo, Sí. pero ¿por qué no se consideró esa balina? No, sí se consideró, de hecho, bueno, analizamos todas ellas, hicimos, porque de hecho las que son amarillas y rojas son las que más nos interesaban, por el efecto que tienen sobre la concentración inhibitoria 50, pero en este caso, bueno, nada más fue como que lo dejamos ahí pendiente, pero sí, efectivamente, la mutación nos llamaba la atención en este caso, porque es una modificación pequeña, ¿no? O sea, una valina y una leucina, pues son bastante similares, vamos a decirlo así, ¿no? Y el efecto hidrofóbico no es tan grande. Pero sí, claro que es importante y de hecho porque esta se encuentra en el pocket hidrofóbico. Una pequeña modificación, hemos visto que cuando un residuo se modifica aquí, cambia totalmente el orden del pocket hidrofóbico y es lo que no permite que se orienten la dipropilamina. Ujú. Y finalmente, en la Ajá. transparencia 27 hablas de la unión del fungicida de forma covalente en tu gráfica, Sí. en la 27. Ajá, esta. Esta unión covalente es una sustitución nucleofílica sobre el carbono del cloro. Sí. ¿Y cuál es el aminoácido 1316, que es el Ah, que no, haría? es que de hecho aquí sería la cisteína 239. Que aquí, por eso le digo, todavía estamos corrigiendo todavía las figuras de Que Andrés. allá no está la cisteína. Sí, no. por No, eso aquí es que sería no- la cisteína 239, es la que se une covalentemente a ese carbono, justamente. Ah, carbono ok, alfa. sí, pues no me cuadraba, porque dije, Sí. ¿dónde está la SN2 ahí? Porque Sí. no una valina, pues no da eso. ¿sí? Sí, claro. Ok. Bueno, y nada más, lo de los organismos me llama la atención. Leishmania, Trypanosoma, ¿sabes si lo hicieron esas pruebas experimentales Sí. en tripomastigote o es puro Ah, en no, el hicieron caso de tripomastigote a mastigote. Por ejemplo, en el caso de Leishmania hay evaluaciones justamente incluso en el macrófago, porque hicieron la evaluación. Pregunto Ujú. esto porque no todas son estadios reproductivos. Claro, sí. Tubulina va a actuar sobre estadios reproductivos. Sí, Normalmente claro. la mayor parte de la gente usa Leishmania en promastigote, Sí. que no Sí, no. da, y Trypanosoma cruzi lo hacen en tripomastigote. epimastigote, Sí. entonces no va a dar. Sí, pues, sí, no. Pero bueno, ya sé que el albendazol no le pega a esas, ¿no? Sí. Pero bueno, yo pensaba que era por otra cosa. Ajá. Ok, muchas gracias. No, Rodrigo. gracias a usted, doctor. Gracias. Ujú. Sí. Es su método calorimétrico. Sí, de hecho hacen un análisis de método calorimétrico. El problema que tuvimos con el método calorimétrico y por lo cual ya no decidimos hacerlo, justamente este caso de la morina, utilizamos, por ejemplo, en las cristalinas, utilizamos la epigalocatequina
no correlacionaba la información que se tenía con el método calorimétrico, porque justamente el problema del método calorimétrico es que hay que tener mucho cuidado con la estabilidad de la proteína. Entonces, en el caso de la tubulina, cuando se evalúan, generalmente se evalúan los heterotetrámeros con la estatmina para estabilizarla, y en el método calorimétrico no da un resultado fiable eso, como pasaba en la cristalina. De hecho, sí, digo, qué bueno que lo comenta, porque sí se hacía justamente así. El doctor Costas, que colaboramos con él en el caso de las cristalinas, lo intentamos hacer con la epigalocatequina, con la morina, con todo, y no nos daba. Primero se llevaba la proteína y luego veíamos el delta G, que ya era un delta, nos decía él, es un delta G de desnaturalización, no es un... Entonces, lo que realmente estamos haciendo con el doctor Costas, lo que se hizo es justamente más bien si estabiliza la proteína, la interacción con el ligando, en el caso de las cristalinas. Entonces, eso sí, pero sí tiene toda la razón, o sea, ese método calorimétrico sí se utiliza bastante. Sí. Gracias, doctora, por cierto. ¿Quién tiene otra pregunta? Bueno, yo tengo una breve pregunta. Sí. ¿Cómo puede ser, doctor, el desempeño de las herramientas de simulación, por ejemplo, en el caso de inhibición de agregados proteicos, cuando la molécula de interés, el fármaco, viene en un complejo transportador? Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con nanopartículas. Claro. ¿Se puede hacer algo al respecto en términos de simulación? Sí, de hecho, en términos de simulación, ahí lo que utilizamos es sobre simplificaciones estructurales, debido a que los sistemas son muy grandes, ¿no? Ahí tenemos un problema, entonces lo que utilizamos son aproximaciones tipo grano grueso, en la cual simplificamos muchísimo la representación de los átomos para estudiar cómo un sistema grande puede interactuar. De hecho, así, de esa forma se ha estudiado mucho a las cápsides de los virus con estas metodologías. Entonces, sí es posible hacerlo, el tiempo de cómputo es un poquito lo que duele un poco porque sí son sistemas enormes, pero bueno, ahorita con los GPUs y todo este avance que ha habido con la parte de Machine Learning e inteligencia artificial para acelerar estos procesos de cálculo, se puede hacer más fácil. Entonces, si tiene interés en hacer eso, pues sería ahora sí que echar el volado y decirle a Misli que nos dé un superproyecto para con muchas horas y muchos procesadores. Gracias, doctor. Sí. Si hubiera algún otro comentario o pregunta final, si no fuera así, procedo a entregar la constancia de participación al doctor. Muchísimas gracias por este tema tan interesante, doctor. Gracias por su tiempo. Y bueno, aquí finalizaríamos nuestra sesión de seminario. Les agradezco muchísimo también su tiempo e interés. Ya nos han pasado el programa final. Estaríamos reunidos nuevamente aquí en 15 días con la doctora Viridiana, que también es una profesora de recién ingreso al Departamento de Farmacia. Es un gusto verlos y gracias por su atención. Gracias nuevamente. Gracias.